Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 5 de diciembre. La semana pasada tratábamos el tema de la seguridad, la lucha contra la delincuencia, contra la violencia, y el día de hoy hemos querido continuar con el tratamiento de este tema, pues consideramos que es trascendental, importante y prioritario para el país. Además, las encuestas reflejan que este tema de la inseguridad del país dejó de ser una percepción hace mucho tiempo para convertirse y transformarse en una realidad, siendo una realidad preocupante. Lo importante, valga la redundancia, es que analicemos cómo podemos combatirla, cómo podemos vencerla y cómo podemos tomar soluciones al respecto sin dejarnos presionar de la opinión pública. No tomar medidas por la presión de la opinión pública, sino tomar medidas y soluciones estratégicas que nos lleven a una solución estructural. Para poder discutir y debatir aquello, hemos invitado a los siguientes actores de la política, del régimen en este caso, un profesor investigador de la Flaxo y a un penalista. Tenemos con nosotros al doctor José Serrano, ministro de Justicia, al doctor Javier Zavala Egas, penalista, y a Fernando Carrión, sociólogo, profesor, investigador de la Flaxo. Señores, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los invito para, antes de comenzar el desarrollo de la temática, a ver el siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos y volvemos de inmediato. ¿Quién debe actuar inmediatamente para controlar a la delincuencia? ¿La Policía Nacional, la Justicia o la Asamblea? Yo creo que la Asamblea deben tomar alguna medida, pero ya urgente. La Asamblea. La Asamblea. Tanto la Asamblea como la Policía. La Asamblea más que todo debería tomar cartas en el asunto con las leyes y las penas que se dan a los delincuentes. La Asamblea, que es la que da las leyes. Imagínense cómo estamos viviendo con la policía y policías y todo, está alrededor nuestro. Y sin embargo el ladrón me espera en la esquina y me va saltando y me roba y hasta me mata. Precisamente el gobierno, preocupado por este tema, decidió llamar al diálogo al alcalde Jaime Nebot, pues Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la inseguridad. Le hago esta invitación muy cordialmente, señor alcalde, para que usted por favor nos acompañe. 10.945 asesinos, ladrones, violadores y secuestradores han sido puestos en libertad. ¿Qué he planteado yo? Eso hay que eliminarlo, señor. Tiene que ponerse la detención obligada. Pero este problema trae cola desde 1998, cuando la asamblea de esa época, reunida en la Academia de Guerra de Sangolquí, aprobó una propuesta del Partido Social Cristiano, que era mayoría, con el voto de la democracia popular. La disposición determinaba que la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. El Partido Social Cristiano tenía la mayor votación y le seguía la democracia cristiana. Entonces, hubo un acuerdo al comienzo. Este acuerdo no duró mucho tiempo porque lamentablemente ahí la influencia de León Febres Cordero era inmensa, ¿no? Sin embargo, en el 2003 se intentó dejar sin efecto estas resoluciones, con la propuesta también social cristiana de la detención en firme. Pero el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Esa detención en firme era claramente violatoria de la Constitución, propuesta, impulsada y defendida por la entonces diputada y ahora asambleísta doctora Cynthia Viteri. Según el Ministerio de Justicia, desde enero del 2007 hasta la actualidad, unos 12.000 presos sin sentencia han dejado las cárceles. Solo en Guayas se estima que 3.700 reos salieron en libertad. No es la violación de los derechos humanos el camino para combatir la delincuencia. Es respetar los derechos humanos y crear más juzgados. Ahí la responsabilidad es poner un sistema de legislación que sea razonable, ¿no? Mientras tanto, existe expectativa, pues esta semana el presidente Rafael Correa anunció enviar a la Asamblea reformas constitucionales en ese sentido. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Señor ministro de la Justicia, con
esto que estamos haciendo todos los ecuatorianos y que queremos respuestas inmediatas, soluciones inmediatas, ya iríamos por una cuarta reforma a las leyes en lo que tiene que ver con lo penal en menos o en 3 años en ese sentido. Y de acuerdo a las encuestas o a los sondeos de opinión, vemos que todo el mundo se vuelve y mira hacia la Asamblea, como que si fueran las reformas legales la única solución para eliminar la delincuencia, para eliminar la inseguridad en el país. Los países en Latinoamérica creemos, cuando vivimos esta era de constitucionalismo, creemos que la letra cambia la vida de los ecuatorianos, nos da la paz, la tranquilidad, la estabilidad y el desarrollo. Pero está probado que las letras no son las que cambian, sino la actitud de los hombres. ¿Cómo enfrentar entonces, como una estrategia global, integral, esta lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad y tener efectos pragmáticos, resultados positivos, pero no medidas mediáticas ni de corto plazo, que el día de mañana después se van los efectos? Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Es evidente que la manipulación de las cifras, de las estadísticas y también estas cortinas de humo que lanzan quienes están todavía detentando el poder y sobre quienes también se ha establecido que está dada la relación, una relación en realidad perversa, una relación que debe ser erradicada completamente en el país con el sistema judicial, como es el Partido Social Cristiano, como es el Madera de Guerrero, ¿no es cierto?, a través de sus propios voceros, sus principales líderes, como el abogado Jaime Nebot Sadi y la asambleísta Cintia Viteri, pretenden justamente poner en el imaginario de la ciudadanía que hacia donde tenemos que ir es simplemente a reformas constitucionales, a reformas legales, cuando en realidad el tema de la inseguridad está absolutamente articulado al tema de la impunidad, y el tema de la impunidad tiene que ver directamente con los jueces. Nosotros nunca hemos escuchado, y la ciudadanía nunca ha escuchado al abogado Nebot o al asambleísta Viteri quejarse o acusar a algún juez de actos de corrupción o de impunidad. No, tratan de proteger a esos jueces planteando nuevamente solamente reformas parches. Reformas parches obviamente que permitan al Partido Social Cristiano y específicamente a la ciudad de Guayaquil, también a Madera de Guerrero, seguir manejando el sistema judicial, para la defensa de sus intereses particulares y no efectivamente de los intereses de la sociedad. A criterio entonces del ministro de Justicia, la lucha contra la delincuencia va más allá de reformas legales. Permítame, señor ministro, ir donde Fernando Carrión. Fernando Carrión, tuve la oportunidad de entrevistarte, si no me equivoco, el día jueves en mi programa Primera Hora de SN Plus, y ahí tú me hablaste, me dijiste, si te cito mal me corriges, por favor, pero hablaste que hemos caído en el juego de creer que vamos a combatir la delincuencia y la inseguridad con algo que llamaste el populismo penal. Sí, bueno, esta es una vieja tradición en América Latina e incluso en el mundo, que surge principalmente de algo que tú señalaste al principio en la presentación del programa, y es que muchas de las acciones de política pública en el ámbito de la seguridad ciudadana nacen de las demandas de la población. Y lo que ha ocurrido en América Latina y en el Ecuador en particular es que el índice de victimización está creciendo bastante significativamente, y eso hace que la población tienda a reivindicarlo. Nosotros tenemos en el Ecuador las marchas blancas que se han denominado pues, prácticamente en todo el país. Incluso aquí en Quito tenemos marchas blancas ya por barrios. Tenemos plantones, tenemos las encuestas de opinión que obviamente las autoridades locales, nacionales, leen eso para traducir en políticas públicas. Tenemos a los medios de comunicación también sistematizando estas demandas e incluso yo creería incluso planteando la agenda de política pública en este ámbito. Y entonces lo que ocurre es que la autoridad pública lo que hace es tratar de satisfacer esas demandas más que resolver los problemas estructurales de la inseguridad. Y eso es lo que se llama el populismo penal. Pero satisfacer las demandas significa ceder a la presión. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en estos días, principalmente en el caso de Guayaquil? Por un lado, Jaime Nebot reivindicando el tema de ciertas reformas penales, reivindicando el tema de esta especie de chauvinismo de fronteras, de la necesidad de cerrar, de que hayan visas para
para colombianos, visas para peruanos y encerrarnos en una lógica mundial cuando todos nos estamos abriendo, me parece muy raro. Pero por otro lado, desde el oficialismo, desde el gobierno, lo que tenemos es una respuesta de más policía y más militares en la calle. Cuando esto mismo ya se tomó hace un año, una acción en 3 ciudades principales, el caso de Quito, el caso de Guayaquil y el caso de Manta, y vemos que eso no resuelve. Entonces, finalmente lo que estamos es simplemente con políticas reactivas frente a las demandas de la población, entrando en el campo penal bajo esta lógica populista. Gracias, Fernando Carrillo. Javier Zavala. Policías y militares en la calle es una respuesta mediática, una respuesta frente a la emergencia. Pero, ¿cuáles son los elementos de las estrategias que debemos considerar a efectos de vencer la delincuencia y la inseguridad? Mucho se habla de las reformas penales, lo que Fernando Carrión acertadamente hablaba del populismo penal. Pero se habla de acumulación de penas, se habla de la caducidad de la previsión preventiva, pero ya tenemos acumulación de penas. Yo no soy abogado, soy ingeniero comercial, pero tengo entendido que la acumulación de penas aquí en el Ecuador puede ir hasta 35 años. Entonces, y no estamos hablando de una cantidad irrisoria, estamos hablando de una buena acumulación de penas. Entonces, vemos que el problema no pasa por ahí, Javier Zavala. Sí, efectivamente. Primero déjame decirte que suscribo en su totalidad los criterios de Fernando en torno a que el tema de la lucha contra la delincuencia, en primer lugar, no es solamente seguridad ciudadana, es decir, cuando uno habla de seguridad ciudadana, habla de algo más allá que la lucha contra la delincuencia. Seguridad ciudadana es crear un ambiente de paz, de tranquilidad, de tolerancia, a efecto, y de equidad sobre todo, porque la inequidad es la fuente mayor de la violencia, a efectos de que el ciudadano pueda desarrollar todas sus potencialidades. Es que ya la inequidad es una violencia. Así es, y por eso se habla de desarrollo humano sustentable, ¿ok? En un Estado social de derecho y un Estado de bienestar, ¿ok? Punto 1. Punto 2. Ya si se quiere hablar enfáticamente o concretamente sobre la lucha contra la delincuencia, hay 2 vectores básicos. O se controla o se previene. Y está demostrado hasta la saciedad en el mundo entero que el sistema o la fórmula, ley penal, policía, justicia y presos no funciona para evitar la delincuencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además de satisfacer las demandas de la ciudadanía con más policías, más penas y más presos, la autoridad tiende a ceder ante esta demanda y se provoca un baratillo de ofertas. Porque en el fondo también hay un problema político que manejar, de una parte. Y de otra parte, en la media mundial o el promedio mundial que existe entre sentencias condenatorias y delitos cometidos, ojo, promedio mundial, no llega al 5% de los delitos cometidos. Es monstruoso. O sea, con eso, ¿qué es lo que está demostrado? Está demostrado que el sistema punitivo no erradica la delincuencia. Ese es el problema central. Por lo tanto, hay que enfatizar en la prevención. No reaccionar, como decía Fernando, sino prevenir. Y la prevención marcha por programas de niños, de juventud, de formación de valores, reestructurar a la Policía Nacional y además tocar temas como la función judicial. Ministro de Justicia, al doctor Javier Zavala Egas, penalista, y a Fernando Carrión, sociólogo, profesor, investigador de la Flaxo. Señores, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los invito para, antes de comenzar el desarrollo de la temática, a ver el siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos y volvemos de inmediato. 5 de diciembre. La semana pasada tratábamos el tema de la seguridad, la lucha contra la delincuencia, contra la violencia. Y el día de hoy hemos querido continuar con el tratamiento de este tema, pues consideramos que es trascendental, importante y prioritario para el país. Además, las encuestas reflejan que este tema de la inseguridad del país dejó de ser una percepción hace Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. En este domingo sí, mucho tiempo para convertirse y transformarse en una realidad. Siendo una realidad preocupante, lo importante, valga la redundancia, es que analicemos cómo podemos combatirla, cómo podemos vencerla y cómo podemos tomar soluciones al respecto sin dejarnos presionar de la opinión pública. No tomar medidas por la presión de la opinión pública, sino tomar medidas y soluciones estratégicas que nos lleven a una solución estructural. Para poder discutir y debatir aquello,
hemos invitado a los siguientes actores de la política, del régimen en este caso, un profesor investigador de la Flaxo y a un penalista. Tenemos con nosotros al doctor José Serrano,